Bueno, estamos con María Cristina Alonso, que es escritora, docente de lengua y literatura y actualmente es capacitadora docente. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacías de tu vida por los años 1973? Bueno, justamente en 1973 yo ingresaba en la carrera de letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, en un momento de una efervescencia política inusual. Cámpora había accedido al poder y se planteaban en la universidad grandes cambios. En mi carrera, por ejemplo, yo caí justo en los debates sobre la preponderancia que tenían las asignaturas griego y latín, que se consideraban en manos de la derecha. Precisamente el latín lo enseñaba el jefe de la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, que era alguien que no solamente lideraba grupos armados, sino también pensaba que las mujeres no tenían derecho a estudiar y que eran seres inferiores. En medio de esos debates, entonces, las asignaturas, dos años, eran 4 años de griego, 4 de latín, se suprimen 2 para dar paso a la literatura latinoamericana con una mirada sobre las culturas autóctonas, materias como seminarios como medios masivos de comunicación, que para ese momento era, era un tema bien candente y nuevo. Y bueno, había como un debate permanente sobre lo político. Yo, que era una adolescente que salía de un pueblo y que, si bien en mi casa se hablaba de política, mi padre había sido militante de Forja en su juventud, yo iba a una escuela en donde lo más político que se nos decía era que la libertad de uno terminaba donde empezaba la del vecino, y llegar a la facultad y ver todas las paredes pintadas, la foto, la cara del Che, banderas rojas, bueno, eran contemplados por mí con ojos azorados, e inmediatamente me puse del lado de los sectores progresistas, por supuesto. Nunca milité, no milité porque yo tenía claro, me daba mucho miedo, porque ya estaban pasando cosas pesadas. La primavera camporista fue muy breve, después vino Perón, asumió el poder, y la derecha peronista empezó a tomar la manija y empezaron a aparecer gente que moría, empezaron a desaparecer personas y a exiliarse, o sea, todo un proceso. Año 75, recuerdo, no recuerdo qué película, pero sí me acuerdo el momento en que me senté en el asiento en el cine, en un cine de la calle 7, con una amiga, y nos dijimos: ¿cuánta gente murió en este 1975? Esa frase no me la olvido, porque el año 75 en La Plata fue terrible. ¿Vos tenías conocidos que militaban, que participaban de alguna agrupación y después no los viste más? Sí, bueno, se hablaba de política hasta en el baño, ¿no? Había una politización de la vida. Yo no militaba, pero sí tenía gente que militaba en el Partido Comunista. Eh, Tenía gente que no militaba y no decía porque no quería que corriéramos riesgos. Eh, bueno, uno de los que recuerdo antes del golpe, un compañero que era de Longchamps, Jorge Venegas se llamaba. Nunca lo pude encontrar en la lista de desaparecidos, pero recuerdo el día en que, bueno, pasaba mucho tiempo en el departamento mío, porque como vivía en el Gran Buenos Aires, necesitaba un lugar donde quedarse. Y me acuerdo el momento que nos abrazó a mí y una compañera de estudio, diciendo que no nos iba a ver más porque, bueno, él había entrado en una organización que no podía decirnos. Y después, bueno, lo que se comentó en la facultad es que estaba en el ERP y que lo mataron en la casa, en la cama. Gente así, muchas, desaparecieron. Ana Estebao, también una estudiante de letras, compañera. El día anterior habíamos estado tomando un café en un bar de la calle 7 y me había dicho que por qué no entraba en el PRT.
yo siempre tenía como un sexto sentido que no había, que no quería involucrarme en organizaciones así tan estrictas. Yo podía compartir, iba a las manifestaciones, salía corriendo cuando venían los caballos y dispersaban a los manifestantes. Yo participaba, leía y sabía, pero no estaba lista porque me interesaba mucho más la literatura, o por lo menos tenía claro que yo quería estudiar la carrera de letras. Y al día siguiente, ella era periodista también, la secuestran y la tiran terriblemente torturada en un zanjón en San Vicente Solano. Ana María Estebao, sí, se busca, se encuentra entre los desaparecidos. Todavía no era el golpe, todavía no era el golpe. Y sin embargo, la violencia ya estaba instaurada. Yo siempre digo, cuando la gente dice, ¿cómo me gustaría volver a la juventud? Y yo digo, porque no estuvieron en los años 70. Yo no quisiera volver ni a un solo de esos momentos en que todo tenía un olor diferente. El miedo teníamos olor a miedo, porque salir a la calle era ya, aunque no estuviéramos militando, era complicado. Recuerdo una tarde larguísima que esperábamos al novio de una compañera que no llegaba y no llegaba y no llegaba, y llegó como a las 10 de la noche, lo habían confundido, estuvo en una comisaría, le habían hecho largos interrogatorios. Y bueno, eso tuvo un final feliz, otros no lo tenían. ¿Y a partir del golpe recordás algún cambio en la institución en la que estudiabas, Terrible. específico, Claro. en los planes de estudio, en la vida institucional, en el clima? Un antes y un después. Se hizo el golpe y al otro día, bueno, ya no se vieron algunas caras de profesores que estaban muy comprometidos, y otros como Juan Carlos Viano, que era una eminencia en la carrera de letras, nos violentó, nos gritó en una clase diciéndonos que los que usaban los libros del Centro Editor de América Latina éramos poco más que delincuentes. Recuerdo eso, los gritos y el que de ahora en más las cosas iban a ser distintas. Así que los programas cambiaron totalmente, y estar en la facultad fue otra cosa, ¿no? Había que nos ponían contra la pared antes de entrar, nos palpaban de armas, estaban el ejército, los grupos parapoliciales que ya estaban antes, bueno, se enseñorearon, ¿no? Eran los del CNU que se los distinguía porque eran estudiantes crónicos, iban con unos sobretodos enormes donde tenían las armas abajo y se sentaban entre nosotros, por lo tanto ya nadie intervino en las clases, eran clases de un silencio absoluto donde el docente hablaba. ¿Y cómo se hacía para eludir la censura o la autocensura? Y con el golpe empezamos a quemar nuestros apuntes en las piletas de la cocina, vivíamos en departamentos. Sobre todo porque la carrera tenía materias que inmediatamente pasaron a ser prohibitivas, como historia social y política y económica, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, lo daba la gente de economía, donde veíamos peronismo, bueno, todo eso, y al día siguiente ya había que esconderlo. Yo acá tengo en casa, y en el mismo estante donde estuvo siempre, la colección de la revista Crisis, que era la revista que leíamos y nos encantaba porque era muy revolucionaria, y estaban los autores, se publicaba Cortázar, se publicaba, Galeano la dirigía, y se la puse en el baúl del auto de mi papá, debajo de la alfombra, y las trajo Bragado, creo que tampoco sabía lo que traía, pero en ese momento tener esa revista era sumamente peligroso. También recuerdo así cuando, como ramalazos, en el 73, fue el golpe de septiembre, fue el golpe de Chile, el golpe de Pinochet, y recuerdo que nos juntamos todos en la facultad y gritábamos armas para Chile, carajo, porque la cosa de los cantitos siguen resonando, y era todo muy, muy relacionado con la muerte, con las armas. Éramos en ese tiempo estaba era
era común jugar con la palabra, con la idea de la muerte, ¿no? Por eso muchos jóvenes se inmolaron como se inmolaron en una guerrilla que sabía que los llevaba solo a la muerte y no a la liberación. Tanta gente joven que se moría y tanta gente joven que se embarazaba y tenía hijos. Eso siempre me llamó la atención. Muchos militaban y tenían hijos en el fragor de la militancia, llevándolos y trayéndolos, quizá como una apuesta a la vida. Y después como docente, ¿en qué año empezaste a ejercer? Y en el año, mediados del 77, agosto del 77 me recibí, me vine a Bragado, quizá huyendo de ese clima, y empecé a trabajar, sí, a finales del 77, y bueno, yo venía con toda esa cosa con el discurso de los años 70, eso no lo podía, pero bueno, me encontré con instituciones fuertemente controladas. Lo recuerdo a un director infame que hemos tenido aquí en la escuela, en una escuela normal, que nos llamaba para mostrarnos las circulares donde venían todos los libros prohibidos y con mucha felicidad iba tachando a Cortázar, a García Márquez, a Miguel Ángel Asturias, y solo nos quedaba 4 o 5 títulos para dar. Así que había que ingeniárselas. Yo, por ejemplo, ponía en el libro de temas que daba el Quijote y por ahí estaba leyendo El extranjero de Camus con mis alumnos. Pero bueno, uno lo hacía todo precavidamente, con algo de miedo. Fueron años muy duros donde también, aunque fuéramos progresistas y mantuviéramos ciertos ideales, en el fondo, como docentes estábamos moldeados con una estructura así bastante conservadora. Así que a veces actuábamos en forma contradictoria, porque todavía queríamos mantener el orden y todas esas cosas. Esto es nivel secundario. Nivel secundario. Durante esos años, en nivel terciario... No, yo accedí al terciario cuando ya tuve mucha experiencia, digamos en el 2000, a partir del 2000. Así que no, yo solo di clases en distintas escuelas secundarias. Si recuerdo lo complejo que era dar clase 1982, toma de Malvinas, llegar ese lunes a la escuela, y yo tenía un discurso antibelicista. Me pareció un horror que se mandara a los jóvenes a la guerra, en una guerra tan ridícula como esa, con un oponente tan fuerte. Y recuerdo que no me echaron de la escuela de casualidad, pero sí que me basurearon bastante en la sala de profesores, ¿no? Siempre fue difícil estar en contra del discurso oficial, sobre todo en estas instituciones de pueblo, quizá en las grandes ciudades donde circulan otras ideas, pero en los pueblos siempre los docentes son bastante corderitos, se aceptan lo que viene de arriba y no lo cuestionan. Entonces siempre uno termina siendo el disidente, el incómodo, y a mí me encanta esa posición, porque realmente el docente tiene que incomodar y tiene que generar alumnos que también cuando sean docentes se incomoden y cuestionen. Pero bueno. Y por último, el rol de la mujer en esos años. Había una disputa por ocupar lugares en relación a las cuestiones de género. ¿Cómo lo recordás? Recuerdo que había una cosa muy igualitaria entre jóvenes. Por ahí, si uno iba muy fino, se mantenían aún en las militancias de izquierda, se mantenía cierto machismo. Pero en general fuimos una generación que pudimos acceder al estudio, que usábamos minifaldas, que éramos libres, hacíamos dedos, hacíamos todas esas cosas que no habían hecho nuestras madres. ¿Tenías docentes mujeres en la facultad? Tenía alguna docente mujer, pero la mayoría eran varones, es cierto. Las ayudantes de cátedra eran mujeres. De las que se fueron, sí, había alguna docente mujer importante, sí. ¿Algún cargo de gestión era ocupado por mujeres? No, eso no, eran varones, sí. No.
Y además después en mi trabajo, como siempre me manejé el ámbito docente, es un ámbito bastante prioritariamente de mujeres, nunca vi demasiadas cuestiones de género. Es decir, nunca vi que las mujeres fueran menoscabadas. Sí he visto cómo se menoscababa a gente cuyas identidades sexuales no estaban muy resueltas. Recuerdo una directora burlarse de un profesor que era un tanto amanerado y tomarlo para la broma, porque bueno, eso no era lo que ella esperaba que fuera lo normal, ¿no? Esas cuestiones que hoy serían terribles. Hoy sería esa directora directamente, era para denunciarla en el INADI. Bueno, y vos seguís trabajando dentro del sistema educativo, ya no como docente de secundaria ni de terciario, sino como capacitadora, como formadora de formadores. ¿Qué cosas, qué aspectos de esta época pensás que todavía quedaron instalados dentro de las instituciones o del pensamiento docente, si es que pensás que hay algo que todavía queda? Yo creo que muchos docentes jóvenes siguen reproduciendo modelos pedagógicos del pasado, me parece, ¿no? Y veo que son reticentes a ciertas innovaciones. Veo que los más jóvenes no incluyen las nuevas tecnologías en sus cátedras, cosa que me parece que es necesario. Y que, bueno, que no establecen grandes debates dentro de sus clases. Y me parece que para que la escuela no reproduzca la ideología del poder, para que la escuela no sea una máquina de hacer chorizos o una máquina de hacer seres adaptados al capitalismo, me parece que los docentes tienen que ser los primeros en que revolucionen y trabajen otras ideas que no son las hegemónicas. Discutan con los alumnos el papel de los medios, las cuestiones de género, las problemáticas actuales, pero veo que el año pasado con Santiago Maldonado ya hubo un problema, en las escuelas no se podía hablar del tema. Bueno, entonces tenemos que trabajar para que reconquistar democracias que sean verdaderas democracias y no estas de baja intensidad. Gracias.